Juan capítulo 5. Y habíamos visto en el capítulo, en los primeros versículos, acerca de una sanidad, ¿se acuerdan? Y ahora también continuamos comenzando del versículo 19, en lo que era un discurso de Jesús. Y vimos la parte número 3, cuando Jesús explicaba su relación con el Padre. En la parte número 4, también vimos acerca, y esto fue en el versículo 31 al 47, acerca de el testimonio de quién es Jesús, era lo que era el quíntuple testimonio. Y dentro de esos vimos cómo el testimonio fue de Juan el Bautista, el testimonio también y las obras de Jesús. Y también Jesús menciona un testimonio que va más allá de su testimonio de sí mismo. Y eso es lo que habíamos quedado. Pero ahora vamos a ver la continuación. Y vamos a partir del versículo 37 hasta el 47. Pero ahora vamos a ver, prácticamente vamos a terminar todo ese capítulo. Y quería solamente dividirlo en 3 partes, ya que era mucha información. Y era información importante y para entender, y no quería aglomerarnos con mucha información y poder perderlos. Pero vamos a tomar el versículo 37 y 38 para comenzar. Y esto es el título, el subtítulo que es el testimonio del Padre. Y el testimonio, la parte número 4 consta de el testimonio de quién es Jesús, pero solamente los 2 versículos 37 y 38 es el testimonio del Padre. Y dice así. Y dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Está Jesús hablando aquí. Y luego dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Nota esto. Y luego versículo 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Ahora, vamos a entender estos 2 versículos y observa lo que dice el 37. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Prácticamente toda obra y mensaje de Jesús. Dios el Padre testificó de su estatus como Hijo de Dios, pero específicamente el Padre testificó sobre el Hijo en la profecía del Antiguo Testamento y en el bautismo de Jesús. ¿Te acuerdas en Lucas 3:22? Y voy a leer este versículo para entender acerca de esto. Y dice así el versículo 22 de Lucas. Si quieres escribirlo y en casa lo puedes leer. Dice así. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Está hablando de que el Espíritu Santo descendió sobre ¿quién? Sobre Jesús, ¿verdad? Dice como que, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es por eso que algunas iglesias, y creo que la mayoría de las iglesias, siempre tienen sus símbolos como palomas. Entonces es el símbolo del Espíritu Santo. Pero vemos esa acción, el hecho de que esa paloma desciende en forma corporal, y luego dice que vino una voz del cielo, dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo ¿qué? Complacencia, es lo que dice Lucas 3:22. Y aquí vemos realmente el testimonio del Padre. Y ahora observa el versículo 38, también dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. O sea que ellos no recibieron el testimonio del Padre porque no tenían su palabra morando en ellos. Ahora, dejando esta sección, vamos a observar ahora lo que es el 39, y ahora es el testimonio de las Escrituras. Y fíjate lo que Jesús continúa diciendo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis que la vida eterna. Es tan importante entender esto. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora me gusta esta frase, escudriñar las Escrituras.
En teoría, los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, ¿saben lo que pasaba? Amaban y valoraban las Escrituras. O sea que era muy importante. Era muy valioso para ellos. Utilizadas aquí en el sentido del Antiguo Testamento. Y estamos hablando en el Antiguo Testamento. Ahora, ellos estudiaban y memorizaban y meditaban en ellas continuamente. Ahora que entonces pensamos que eran hombres realmente de la palabra, ¿verdad? Estudiaban, memorizaban y meditaban, pensando correctamente que la vida eterna se encontraba en la revelación de Dios. Es lo que los líderes religiosos tenían. Ahora, nota en esto también, más adelante en el 39, dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, para entender esto y tratar de conectarlos, estos dos versículos, bueno, este versículo completo quiere decir, si su estudio de las Escrituras fuera preciso y sincero, verían que éstas hablaban del Mesías, el Hijo de Dios. Su reconocimiento de y creencia en Jesús era una medida de su verdadero entendimiento de las Escrituras. Lamentablemente, como observamos, la actitud de estos líderes religiosos, podríamos notar que en la historia se dice que ellos estudiaban, memorizaban y meditaban. Lamentablemente, no era algo preciso, ni tampoco era algo sincero, ya que no podían ver al Mesías, ¿verdad? Y en este caso, Jesús. Ahora, vamos a ver la razón de su incredulidad, y va a ser en los siguientes 4 versículos, la razón de su incredulidad. Y Jesús lo dice en su discurso. Y dice así, fíjate lo que dice el 40, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Notas? Luego dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Aquí Jesús les está dando duro, ¿verdad? Y dice, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y luego viene esta pregunta, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ahora eso es algo interesante. Y aquí Jesús cuando dice, y no queréis venir a mí. Y entendemos que los líderes religiosos no estaban dispuestos, a pesar de que tenían todo el testimonio que uno podía desear. ¿Saben lo que estaba pasando? Ellos estaban más preocupados por la gloria de los hombres, no por la gloria que viene de Dios. Observa lo que dice el 44. No buscáis la gloria que viene del Dios único. Ahora, aquí Jesús dejó claro que la vida se encuentra en cumplir con la orden cuando dice venir a mí. Cristo es una persona viva, llena de poder para salvar. Él no ha puesto su salvación en sacramentos o libros ni sacerdotes, sino que la mantiene en sí mismo. Y si usted quiere tenerla, debe venir a Él. Eso es lo que dijo un maestro de la Biblia llamado Spurgeon. Y lo voy a leer una vez más, porque es lo que estaba pasando con estos líderes. Jesús dejó claro que la vida se encuentra en cumplir con la orden cuando dice venir a mí. Cristo es una persona viva, llena de poder para salvar. Él no ha puesto su salvación, nota esto, es importante, en sacramentos o libros ni sacerdotes, sino que la mantiene en sí mismo. Y si usted quiere tenerla, debe que venir a Él. Y creo que es importante eso, porque cuando nosotros estamos en la palabra de Dios, no queremos volvernos líderes religiosos, ¿verdad? Esos líderes que nada más están ahí usando la palabra de Dios, pero no pueden ver a Jesús en ella, ¿verdad?
Y son esas personas que nosotros llamamos legalistas, ¿verdad? Y que no tienes que hacer esto, y que no tienes que hacer esto, y tantas cosas. Que te dices, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿No? Y llega esa angustia en tu vida. Pero cuando nosotros vemos, escudriñamos las Escrituras, y cuando vemos a Jesús en ella, entonces todo cambia. Podemos entender. Y aquí observamos que su negativa de venir a Jesús fue a pesar de que su escudriñamiento de las Escrituras, cuando dice en Juan 5:39, ellos escudriñan las Escrituras, pero no quieren ir a Jesús. Entonces no es, por lo tanto, algo bueno el escudriñar las Escrituras, podríamos preguntarnos. Sí que lo es, y mientras más las escudriñas mejor, pero aún no es la cosa, no es la obra salvadora. Podemos ser lectores de la Biblia y aún así morir, pero esto no puede suceder nunca si nosotros venimos a Jesús por fe. Eso es lo que continúa diciendo Spurgeon en sus comentarios. O sea que es importante que cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, dejar que el Espíritu nos guíe y nos lleve a ese conocimiento y de tener esa relación con Jesús. Es tan importante. Y no volvernos siempre como estos líderes religiosos. Ahora nota el 41 cuando dice, gloria de los hombres no recibo. Jesús no necesita de nosotros o de nuestro testimonio. Ahora, no actuó por interés propio ni por vanidad. Jesús habló solo por amor a sus almas para salvación. Es tan importante entender esto. Lo que Jesús hizo es, dio su vida para nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser salvos. Eso es. Ahora, versículo 42, en la segunda parte, cuando dice que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahora, las razones de su rechazo eran principalmente razones del corazón, no de la mente. ¿Verdad? Porque cuando nosotros, si usted te pones a pensar, llegabas con estos líderes religiosos, ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque decían, y hemos visto que a través de la historia ellos meditaban, hasta memorizaban la palabra de Dios. Entonces, yo pienso que cuando tú hablabas con esos líderes, bueno, pues conocían la palabra. Entonces, lo tenían en la mente, pero el problema estaba en ¿qué? En el corazón. Estos líderes religiosos podían esconderse detrás de sus supuestas excusas intelectuales, pero de lo que realmente carecían era de amor y del deseo de la gloria que Dios da. Realmente ellos estaban lejos de eso, de ese amor de Dios. Y lamentablemente, a veces encontramos en iglesias este tipo de gente, ¿verdad? Que cuando tú llegas dices, wow, tiene tanto conocimiento, pero realmente están fuera del amor de Dios, ¿verdad? Y creo que nosotros, cuando crecemos en la palabra, realmente no nos olvidemos de eso importante, porque si no estaríamos perdiendo realmente la esencia de lo que es el amor de Dios en nosotros. Ahora, versículo 43, casi al último, cuando dice, si otro viniere en su propio nombre, a ese, ¿qué? Recibiréis. Ahora aquí Jesús profetizó el día venidero. Jesús está aquí profetizando, donde los descendientes de estos líderes religiosos aceptarían, escucha esto, aceptarían a un falso Cristo. No sé si ustedes han escuchado acerca del anticristo, ¿verdad? Que vendría en su propio nombre. El rechazo a Jesús
los dejaría abiertos a este engaño. O sea que entonces entendemos que ellos no reciben a Jesús, pero van a aceptar a un falso venidero, a un anticristo. Ahora, estas palabras quizás hablan principalmente del falso Cristo o Mesías ídolo, el anticristo, que aparecerá en los últimos días. Y creo que a través de la historia, siempre nosotros, y pienso que más cuando observamos el mundo, cómo se está volviendo, ¿verdad? Tantas cosas que están pasando, ¿no? Y aún así con lo que es el clima y los alborotos y manifestaciones que traen la gente, la multitud, ¿no? Porque realmente no hay paz en este mundo. Y entonces vemos que en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 8 al 12, dice que aparecerá en los últimos días un anticristo, cuya apariencia será según los deseos del diablo, en este caso su padre, ¿verdad? Lo que nosotros veremos en Juan 8:44, haciéndose pasar por Dios. Y eso lo encontramos en 2 Tesalonicenses 2:4. O sea que este va a ser un engañador, ¿verdad? Porque va a venir trayendo paz. Y va a ser aceptado, lamentablemente. Y esto va a ser en los últimos días. Y aún así se piensa que a lo mejor quizás podría ya estar rondando por aquí, ¿verdad? No quiero decir aquí, ¿verdad? Pero bueno, en el mundo, no quiero espantarlos. Pero realmente vemos cómo el mundo está trascendiendo. Y tantas cosas que pasan que vemos que ya estamos en los últimos días. Ahora, aunque esto será cumplido finalmente en el final de los tiempos, escucha esto, hubo cumplimientos menores a través de la historia. O sea que algunos personajes sobresalieron durante la historia de la humanidad. Un cumplimiento sobresaliente de esta predicción vino alrededor del 132 DC. En este tiempo se dice que un tal Simón Kochba afirmó ser el Mesías del linaje de David y dirigió una revuelta contra Roma. Las pretensiones mesiánicas de Simón llevaron asimismo a sus seguidores y al pueblo de Judea a la más terrible ruina. Eso era lo que es en la historia. Y yo sé que no sé, últimamente, en algunos años, no más de 10 años, hemos visto que muchos líderes religiosos se dicen ser que son Jesús, ¿verdad? En las épocas de hoy. Realmente es algo triste, pero vemos ahí cómo es que el mundo está, y lo más interesante es que son aceptados, ¿verdad? Son aceptados y realmente vemos que el final de estos hombres terminan en una terrible ruina también. No sé si ustedes se acuerdan en Texas, en Waco, Texas, el tal David Koresh, algo así, que tenía una secta que empezaron a llegar los policías y todos en una revuelta que terminaron todos muertos, ¿verdad? Y tantas cosas. Pero estos son cumplimientos menores de realmente algo mayor que va a pasar mundialmente. De este anticristo que va a venir y va a engañar a la humanidad, haciéndose pasar por Dios. Y eso es por eso que Jesús dice en este versículo, que dice que si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y eso es lo que va a suceder más adelante. Ahora, versículo 44, dice bien esta pregunta: ¿cómo podéis vosotros creer
pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ahora, el error fatal de estos líderes religiosos, y Jesús, estamos entendiendo que Él está dando al discurso a estos líderes, ¿verdad? Estos líderes incrédulos. Y el error fatal de estos líderes en el tiempo de Jesús, y desde entonces, ¿sabes lo que es? El orgullo. El orgullo de pensar o de que ellos piensen en su mente que ellos tienen el conocimiento, ¿verdad? Pero no podían doblegarse en lo que Jesús decía. Y cuando estaba leyendo este pasaje, se me vino la historia de Nicodemo, ¿verdad? Que llegó de noche con Jesús. Y preguntarle, ¿cómo esto es acerca del nacimiento, verdad? Y Jesús lo explicó. Tú siendo líder y no sabes tantas cosas, ¿verdad? Y vemos la historia ahí, pero pienso que en la vida de él, siendo un líder religioso, creo que yo puedo pensar que ese orgullo se quitó de él mismo para ir con Jesús y preguntarle esas cosas. ¿No lo creen? Para tomarse el tiempo de hablar con Jesús. Y no solamente eso, pero poder indagar, tener esa curiosidad y hacer algo. Y más adelante vemos cómo él, en la historia, él accionó a estas cosas. El orgullo está ahí. Ellos anhelaban el prestigio y darse gloria los unos de los otros. Y estaban dispuestos a sacrificar la gloria que viene solo de Dios, con tal de tener la gloria de ¿quién? Del hombre. Y eso es muy triste, porque cuando nosotros, y voy a hablar acerca de los ministros, ¿verdad? Cuando comenzamos en el Espíritu, ¿verdad? Pero cuando todo comienza a crecer y se empieza a expandir, el ministerio, creo que ya no se termina en el Espíritu, ya se torna todo en la carne. ¿Y saben lo que pasa? Esa gloria que se recibe a Dios, ahora se torna en que el ministro quiere ya recibir la gloria. Y vemos ya acerca del ministerio, cómo se torna y ya la gloria es más para el ministro y no para Dios, ¿verdad? Y creo que debemos tener mucho cuidado acerca de esto. De la misma manera, estos religiosos solamente querían que prestigio y gloria. No querían aceptar a otra persona, y más Jesús. Ahora, este mismo maestro, Spurgeon, predicó un mensaje sobre Juan 5:44, que dice, porque los hombres no pueden creer en Cristo. Y en una sección notable de ese sermón, él examina, escucha esto, cómo la fama, la gloria y la celebridad obstruyen la fe verdadera. Y es algo bien tremendo, ¿verdad? Imagínate, cuando tú piensas, si te dieran a ti la fama, ¿quieres fama? ¿Quieres gloria? ¿Verdad? Celebridades. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, obstruyes lo que es la fe verdadera. Y aún así vemos cómo eso de la fama, ¿verdad? Siempre destruye al ser humano, ¿verdad? Aún así, cuando uno es actor, comienza humildemente y ves cómo va trascendiendo y cae, ¿verdad? Se dice que el ministerio debemos tener cuidado porque a veces el ministerio crece como una palmera, ¿verdad? Pero si no tenemos mucho cuidado, entonces vamos a caer como un coco, ¿verdad? El coco cae bien rápido. Más rápido. Creo que debemos de tener cuidado porque esto es muy tentador, la fama, ¿verdad? La gloria y la celebridad. Y queremos intercambiarlo por la fe verdadera y eso es triste de un líder. ¿Cómo podéis vosotros creer cuando dice así en este pasaje de Juan?
pues recibís que gloria los unos de los otros. Ahora, a continuación, voy a dar algunas líneas que este maestro de la Biblia escribió acerca de este sermón, esta predicación, de este estudio. Y te voy a dar unas líneas. Escucha esto. La línea número 1 dice: el mero hecho de recibir la gloria, incluso si ese honor es correctamente otorgado, puede hacer de la fe en Cristo una dificultad. Otra línea en su sermón dice: cuando un hombre llega a sentir que debe ser honrado, se encuentra en un gran peligro. Nota eso. Otra línea dice: siempre recibiendo este honor inmerecido, se engañan a sí mismos, haciéndose creer que lo merecen, ¿verdad? Otra línea dice: una vez más, la alabanza de los hombres convierte a los que reciben en grandes cobardes. Eso está buena. Una vez más lo voy a leer. Una vez más, la alabanza de los hombres convierte a los que la reciben en grandes cobardes. Una línea más dice: pero, oh, ¿cuántos viven del aliento de los hombres para ser aprobados, para ser aplaudidos? Eso es su cielo. Pero ser despreciado, recibir burlas, ser llamado tonto, que se les ponga algún sobrenombre, o no prefieren ir al infierno que soportar eso, ¿verdad? Y me imagino cómo es de que Jesús, Él soportó tantas burlas, tantas cosas, ¿verdad?, que Él sufrió. Pero nosotros a veces no queremos atravesar eso, ¿verdad? Nos gustan más que los aplausos, ¿verdad? Y cuando estaba leyendo esta porción, me acuerdo cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un burro, ¿no? Y todos le estaban alabando, ¿verdad? Y tantas cosas. Y a veces pienso, bueno, nosotros deberíamos de ser como ese burrito, ¿verdad? El burrito no pensó: oh, esos son para mí, ¿verdad? Sino que él solamente estaba siendo un instrumento para Jesús. Pero todo eso era ¿para quién? Para Jesús, ¿verdad? La alabanza, la gloria. Una más, dice: el gran obstáculo de la salvación de los escribas y fariseos fue su orgullo, vanidad y amor propio. Eso es lo que le pasó a Satanás, ¿verdad? Así que era tan hermoso que se le subió, ¿verdad? Se creyó la última Coca-Cola en el desierto, como dicen por ahí. ¿Y qué es lo que pasó? Cayó. Vivían de sus propias alabanzas. Si hubieran reconocido que Cristo era el único maestro, hubieran renunciado, escucha esto, a la buena opinión de la multitud. Y ellos eligieron perder sus almas en vez de perder su reputación entre los hombres. Qué tremendo es, ¿verdad? Y lo último, ellos habían acusado a Jesús de actuar independientemente de Dios. Él ahora los acusa de demostrar esa independencia. El motivo de sus acciones no es el amor a Dios, sino la aprobación de sus compañeros. Y creo que es importante entender esto. Nosotros debemos de ser aprobados por Dios y no de los hombres. Ahora, por último, 45 al 47, vamos a ver el testimonio de Moisés. Ya vimos el testimonio del Padre, ya vimos también el testimonio de las Escrituras. Ahora vamos a ver el testimonio de Moisés. Fíjate lo que dice aquí 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Nota eso. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y entendemos que
aquellos religiosos, lo único que tenían era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y ¿qué? Deuteronomio. Eso era lo único que tenían. Y eso era el Torá, ¿verdad? Moisés, el testimonio de Moisés. Ahora, vamos a ver el 46. Nota aquí que dice, porque si creyeses a Moisés, que dice, me creeráis a mí. Ahora, estos líderes religiosos rechazaron a Jesús porque rechazaron la palabra de Dios a través de Moisés. Moisés los acusa porque Moisés escribió acerca de Jesús y ellos no recibieron el testimonio de Moisés. Y es lo que quiere decir aquí. Ahora, para entender esto, fíjate lo que dice, porque de mí escribió él. Y aquí Jesús dijo de las escrituras que dan testimonio de mí, las palabras y los escritos de Moisés cumplen esto, hablando proféticamente del Mesías en muchos lugares. Estamos hablando que en el Torá, ¿verdad? En estos 5 libros se habla acerca de Jesús. Y esto es algo profético. Y solamente vamos a ver algunos ejemplos de esto. Fíjate, y si quieres escribirlos para que más adelante puedas entender. Deuteronomio 18:15. Voy a leer, dice así. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Uno más, Números 28 del 8 al 9. Fíjate lo que dice aquí. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordida y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre ¿qué? Una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Se acuerdan de esa historia que vimos vimos en unos pasajes, en Números? Vemos que aquí de esta serpiente que se tenía que poner en un asta, ¿verdad? Es como si fuera Jesús en la cruz. Vemos ahí también otra representación. También en Números 20, Jesús fue representado en la roca que dio agua a Israel en el desierto. Y lo vamos a ver más adelante a través de nuestro libro de Números que estamos leyendo hoy en día. Eso es otro. Uno más dice, el ministerio de Jesús fue mostrado en casi todos los aspectos de los 7 diferentes tipos de ofrendas que Dios le ordenó a Israel que presentara. Y esto es en Levíticos 1, del capítulo 1 al 7. Esta era también aspectos de los 7 diferentes tipos de ofrendas. Y eso es lo que es el ministerio de Jesús. También dice, no es de extrañarse que Jesús pudiera decir, y esto es en Salmos 47, si quieres escribir, Salmos 47, fíjate lo que dice. Dice así, entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Eso es lo que dice. Él podía dar un estudio bíblico donde comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y vemos aquí algunos ejemplos. Este es un testimonio importante del Señor sobre el tema de todo el Pentateuco. Es acerca de quién, de Cristo Jesús. El Pentateuco son los 5 libros que acabo de decir. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Casi estamos por terminar, ese Pentateuco, ¿verdad? Pero eso es lo que damos y observamos ahí que Jesús está ahí mismo en ese Pentateuco. También es un testimonio al hecho de que Moisés escribió esos libros, los cuales fueron entonces y siguen siendo conocidos por su nombre. Y por último, cuando dice, pero si no creeréis a sus escritos, y viene esta pregunta, ¿cómo creeréis a mis palabras?
Y por último, dice aquí, Jesús no llamó a estos líderes religiosos a una nueva fe, a una fe totalmente diferente, ¿verdad? Él no quiso sacar algo nuevo, sino que es lo mismo. Él los llamó a creer lo que Moisés, las Escrituras, lo que sus obras, lo que Juan el Bautista, cada uno testificó sobre Jesús. Que Él, Jesús, estoy hablando, es el Mesías, el Hijo de Dios, y Dios, el Hijo. Si ellos se negaban a creer este testimonio, era poco probable que creyeran las propias palabras de Jesús. Y creo que en su último discurso, Él los está tratando de llevar desde Génesis, luego dice que los profetas, y todavía nombra a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista que decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Tantas cosas que ellos pudieron observar acerca de Jesús. Pero a veces veo y dice, bueno, ¿se hicieron de la vista gorda o de plano no entendían? ¿Se entiende? Pero observamos aquí que pienso que era más el orgullo en ellos, el que ellos podían decir, bueno, nosotros conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es todo. Sin embargo, aquí Jesús les exhorta fuertemente, ¿verdad? Y creo que para nosotros el entender esto, este discurso es tan importante. ¿Por qué? Porque hay gente que viene a tu puerta y comienza a debatir el nombre de Jesús, ¿verdad? Quieren realmente sacar ese nombre de Jesús fuera de sus iglesias. Y creo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque así como podemos, como ellos tienen el conocimiento de la palabra, entre comillas, ¿verdad? Pero realmente ellos no pueden ver a Jesús a través de las Escrituras. Y creo que debemos simplemente nosotros, más que ser conocedores de la palabra, de poder nosotros recibir ese amor de Dios y de lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Y de no desecharlo, así como estos líderes religiosos lo hicieron. Un pasaje dice, a los suyos vino, los suyos que no le recibieron. Yo creo que es algo triste, ¿verdad? Siendo conocedores de la palabra, pero están lejos del amor de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y hemos terminado este capítulo. Un discurso tremendo en exhortar a estos líderes que conocían de la palabra. Sin embargo, el orgullo era más fuerte en sus vidas. Padre, simplemente nosotros queremos orar y mantenernos enfocados en ti, Señor. Que nosotros podamos crecer en tu palabra, pero más que eso, Señor, poder verte a ti, Señor, a través de ellas. Hemos observado algunos pasajes en lo que es el Antiguo Testamento, profecías de aquel Mesías que había de venir. Y vemos los grandes testimonios con el Padre a través de las Escrituras, Señor. Aún Moisés profetizando acerca de ti. Y aún así la gente no creía. Vemos esa historia acerca de esa serpiente de bronce que fue levantada en un asta para que la gente pudiera ser sana. Sin embargo, Señor, yo sé que en esos momentos había gente aún así incrédula. De tan solo poder ver eso, Señor, iban a ser sanados. Pero aún así el orgullo estaba en ellos y no lo hicieron y murieron. Padre, ayúdanos a mantenernos nosotros en la palabra. Ayúdanos a mantenernos nosotros en ese amor, en esa comunión contigo, Señor.
y no perder esa perspectiva, Padre. Sé con nosotros hoy, Señor, y gracias por esta porción del día. Y de poder mañana, si es tu voluntad, comenzar un día más. De saber que tú eres Dios. Y de saber, Padre, que un día vamos a estar contigo, Señor. Vienen los últimos días. Pero, Padre, no tememos, porque nosotros sabemos a dónde vamos y qué es lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Puesto de pie, hermanos, vamos a cantar una última alabanza y terminamos nuestro servicio.